Bueno, estamos nuevamente aquí en la primera transmisión en vivo de esto que habíamos acordado en llamar un poco comentando libros durante la pandemia, ¿no? Ustedes, creo que como para iniciar, la mayoría de los que en algún momento pueden estar observando este video son conocidos míos, son gente que en algún momento hemos tenido alguna relación, algún contacto. Así que les agradezco de todo corazón el poder compartir estos momentos y decirles, bueno, yo soy Fabián Mancilla, soy profe de historia, de letras, eh, ando en los últimos años de mi carrera. En este momento estamos quedándonos en casa, como es la situación de la mayoría de docentes, creo yo. En estos últimos años he trabajado en el Instituto de Nivel Terciario de Pampa al Infierno y desde allí he desarrollado, ¿no es cierto?, una actividad dentro de la historia, pero básicamente también me gusta mucho la literatura. Esa es la razón por la que he decidido hacer este vivo, en el que podamos comentar lecturas, decíamos, de libros que hemos leído o que he leído, y también, ¿por qué no?, algunas películas que nos han impactado profundamente y que merecen un comentario y compartirlo, ese comentario. Yo en este primer vivo, en realidad, pensaba y decía, ¿qué será que podemos compartir con la gente? Y lo que más me interesó y lo que creí conveniente hacer es buscar primero esclarecer y decirles a ustedes por qué la lectura, por qué esta situación de leer y por qué este gusto de leer y cuál es el objetivo en definitiva, ¿no?, de este encuentro entre todos. Por un lado, yo tendría que resumir la idea del por qué en una frase de Borges, una frase quizá muy conocida para los que están en el ámbito de la lectura, y buscar de alguna manera que esa frase sea la representatividad de lo que yo quiero expresar con esto, ¿no? Él decía, por ejemplo, que la lectura es una de las formas de la felicidad, ¿no?, pero a nadie se le puede obligar a ser feliz. Por lo tanto, aquellos que leemos lo hacemos desinteresadamente, buscando solamente el placer que hay detrás de la lectura y básicamente porque nos gusta, nos acostumbramos, tenemos una rutina, ¿no es cierto? Borges también decía que hay personas que se jactan de haber escrito muchos libros. Él decía, por lo que a mí respecta, solamente me jacto de haber leído muchos libros. Y yo no he llegado a ser, decía justamente Jorge, lo que soy por lo que escribí, sino por lo que leí. En este sentido tenemos que reconocer que si lo dice Borges, uno de nuestros grandes escritores argentinos, debe ser que la lectura tiene algo de importante, ¿no? La lectura nos forma, nos hace mejor persona, nos ayuda a transitar la vida, a poder detenerme en una esquina a charlar con alguien y dialogar sobre temas variados, amplios y definitivamente interesantes, ¿no? Por eso creo que, no solamente porque lo dice Borges, simplemente porque creo que todos los que han incursionado en algún momento en este ámbito de la lectura, sean o no docentes, creo que han descubierto un mundo maravilloso. Entonces, como, digamos, como tema del día, podríamos decir que hoy vamos a charlar un poquito sobre lo que es la lectura y sobre ese personaje importante que participa en la lectura, que es el lector, que somos nosotros en definitiva, ¿no? Bueno, yo tomo como referencia, no quiero ser muy tedioso con esto, pero tomo como referencia un libro muy importante que me ha marcado
a partir de mi incursión dentro de lo que es la literatura, pero ese libro me sienta las bases de cómo organizar la lectura a la hora de leer, ¿no? Me estoy refiriendo al libro Lector in Fábula de Umberto Eco, es un autor italiano que definitivamente es uno de los mejores lingüista, semiólogo, que ha analizado la cuestión de la lectura, ¿no? Él dice que en ese libro importante que menciono, que es Lector in Fábula, que el texto literario parte de dos sentidos importantes. Por un lado, dice Eco, que el texto está visto como un mecanismo económico. Él le da una especie de matiz marxista, si se quiere hablar así, cuando dice que ese mecanismo económico tiene que ver con que el lector le imprima una plusvalía a la lectura. Traduciendo un poco en términos un poco más simples, diríamos que lo que quiere decir Eco es que el texto está, pero en definitiva el lector tiene que poner algo de su trabajo, eso sería la plusvalía, para que el texto pueda ser entendido o comprendido. Por un lado eso. Y por otro lado dice que el texto de alguna manera lleva un mensaje hacia el lector de parte del autor o de quien escribe, y en ese mensaje justamente están encerradas todas las ideas que el autor ha tenido originariamente al escribir tal o cual libro, ¿no? Esa situación que nos presenta en dos partes Umberto Eco, tienen que estar basadas en competencias, dice él. Él habla de competencias que tienen que tener básicamente lo que él llama el lector modelo. Un lector modelo es aquel que tiene dentro de sí tres competencias esenciales. Por un lado, el patrimonio lingüístico, que es todo lo que nosotros incorporamos a la hora que nos formamos, parte de la educación sistemática, a eso se refiere. Dentro de esa educación sistemática también entraría la segunda parte, que serían algunos elementos de gramática que nos ayudan a entender el texto. Y también, por último, hace referencia al nivel cultural de la persona y también algunos conocimientos geográficos que deba tener. ¿Por qué esto? Porque en definitiva un texto siempre va a ubicarse en un lugar, en un tiempo y hablando de determinadas personas, ¿no? Entonces, él habla de que esas competencias son muy necesarias para poder entender. Eco también, como para cerrar la idea y no cansarlo, habla de que hay dos tipos de texto. Un texto cerrado, que es aquel que en definitiva no es tan cerrado como lo dice la palabra, porque en él un autor escribe con un código determinado para determinadas personas. Les pongo como ejemplo un texto académico. Un profesor de historia escribe un estudio académico histórico para determinada gente que tiene determinadas competencias y evidentemente ellos manejarán ciertos códigos con los cuales van a entender. Entonces ese sería el caso de un texto cerrado. El que escucha va a entender porque tiene las competencias determinadas y el que escribe sabe que a quién escribe. Y por otro lado tenemos el texto abierto, que es aquel texto que el autor escribe sin pensar a quién se dirige. Evidentemente él escribe para alguien, pero no está pensando que sea para alguien específico. Por lo tanto, si un poeta escribe una poesía, sabe que alguien en algún momento va a leerla, pero él no sabe quién la lee. Y por lo tanto, el que va a leer tiene que prepararse para poder entender los códigos que tiene esa poesía. Entonces, dependerá también de esa formación y de lo que... Eso sería en el texto abierto, ¿no? Está abierto a diversas interpretaciones y que de alguna manera sirven a todo el mundo, ¿no? Solo que el lector necesita de competencias para poder llegar
a comprender o entender ese texto. Bueno, eso dice Eco. Bueno, esa es la parte formal que yo les quería comentar como para saber de que la lectura muchas veces requiere de una formación sistemática. No es agarrar un libro y leer nomás. Nosotros, básicamente los profesores de lengua nos preparamos para eso, pero yo les digo que la lectura más importante no está dentro del sistema, o la forma de lectura organizada. La lectura más plena y la más importante, la más efectiva, es aquella que está dominada por el sentimiento, la emoción, que un día agarre un libro y lo lea. Me parece lo más importante. ¿Por qué digo esto? Porque leer supone una interpretación del mundo. Todo aquel que está leyendo cree que va a interpretar, algunos no, porque puede ser consciente o inconsciente, pero en ese mundo yo voy a leer algo sobre el entorno en el que vivo. En ese mundo yo voy a leer algo que me ha pasado en algún momento de la vida. Voy a leer historia de amigos, historia de algunas ciudades, de animales, de guerras, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, todas esas cosas son una parte del mundo y leer, de alguna manera, es leer al mundo, ¿no? Interpretar al mundo. Esas interpretaciones pueden ser trágicas, pueden ser amorosas, pueden ser situaciones felices, son variadas, ¿no? Y el libro o el texto es aquel que me da una pequeña fracción de ese mundo que yo estoy leyendo. Entonces digamos que leer implica una lectura del mundo que cotidianamente nos puede pasar, ¿no? Por otro lado, el texto también, ¿qué nos hace a nosotros? ¿Qué nos implica la lectura? ¿De qué manera choca en nosotros la lectura? Digamos que toda lectura conlleva siempre una suerte de historia, porque alguien en algún lugar, en algún momento, ha tenido que escribir esa historia. No pensando en nosotros, pero sabemos de que el que escribió tuvo la inspiración necesaria para escribir esa situación. Esa inspiración está dada por ese momento histórico en el que el autor escribe. Por eso leer de esta manera amplía la percepción del mundo de quien la lee. Yo cuando leo algo, qué sé yo, de la primavera de Praga, por mencionar un libro, que básicamente me refiero al libro La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, él sitúa ese argumento del libro en un tiempo determinado, que es la primavera de Praga, en los años 60, finales de los años 60, y la historia de amor ronda en torno a idas y venidas del protagonista con sus amantes, con sus mujeres. En definitiva, es una parte del mundo, un tiempo determinado en el mundo, y que nosotros podemos traspolar las situaciones parecidas de nuestra vida. Di un ejemplo, puede haber miles de ejemplos, ¿no? También la lectura va a acompañar nuestras experiencias cotidianas, ¿no? Difícilmente haya una experiencia humana sobre la que no se haya escrito en el mundo de la literatura. Por ejemplo, si un amigo se ha muerto, alguien escribe sobre eso. Menciono, este ejemplo porque evidentemente es un golpe muy fuerte la pérdida de alguien querido. En este caso, un amigo. A mí me ha pasado, ¿no? He tenido la mala suerte o la situación trágica de perder un amigo muy querido. Y la verdad que he sufrido silenciosamente por mucho tiempo esa pérdida. En algún momento de la vida me encontré con un texto de Jorge Luis Borges, ¿no? Dentro de un poemario muy importante que tiene él, un texto que se llama Abramovich, y me gustaría compartirlos para entender un poquito, ¿no?, de que la literatura o la lectura siempre acompaña nuestras experiencias de vida. Este texto dice así:
Abramovich. Mm.